Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos. Eh, Creo que esta es la mejor parte, poder escuchar el Evangelio de salvación. Algún día lo escuchamos todos los que hemos creído y bueno, por la misericordia de Dios, somos hijos de Dios al haber creído en Cristo. Bienvenidos a todos, a amiguito que creo que es primera vez que lo veo por acá, no sé. Bienvenido. Bueno, vamos a orar y vamos a predicar el Evangelio. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, oh Dios, y glorificamos tu nombre y bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra porque solo tú eres Dios y no hay otro digno de ser en gran manera alabado y exaltado. Muchas gracias, Padre bendito de la gloria, porque eh, en tus planes estaba enviar al Señor Jesucristo a salvar a la humanidad de la condenación eterna y entre ellos, Padre, estaba, estábamos nosotros que hemos creído y también aquellos que van a creer, Señor de los cielos. Bendícenos en esta noche, bendice tu palabra, que seas tú, Dios, direccionándome, que sean palabras tuyas, que sea tu Santo y bendito Espíritu guiándome, que sea tu Santo y bendito Espíritu hablando al corazón de cada uno de los que están aquí presentes, de mis hermanos y de aquellos que aún no conocen a Cristo. Que hoy sea el día en que puedan conocerle y aceptar el sacrificio de Cristo como de nosotros, como ofrenda agradable a ti, Señor, porque Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales todos nosotros somos pecadores, somos el primero, como decía el apóstol Pablo. Ayúdanos a que esta verdad que se va a predicar llegue al corazón de cada uno, se siembre y dé fruto a ciento por uno y que hoy haya gozo en el cielo, Dios, por un pecador que se arrepiente. Oramos, Padre, pidiendo tu dirección y tu bendición, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, hermano, les pido el favor y amigos que nos situemos en el Evangelio según San Mateo. Vamos a mirar el capítulo 26 y vamos a mirar el capítulo 27. Algunos versículos ya ustedes pueden en sus casas leerlo bien. Vamos a tratar de hacerlo someramente, tratando de explicar lo que el Señor Jesucristo pasó en la última semana de su vida, eh, en la Pascua, antes de ser apresado. Entonces aquí está la historia en estos dos capítulos. El título del capítulo 26 dice el complot para prender a Jesús. En el versículo 1 al 4 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Antes de que esto sucediera, ya el Señor Jesucristo lo había dicho, ¿cierto? Y lo que yo quiero que miremos cada uno de nosotros es la actitud que asume el hombre ante la responsabilidad que tiene de su alma. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Entonces, eso es lo que quiero que miremos, ¿cierto? Y en estos dos capítulos podemos ver todo lo que el Señor Jesucristo padeció por causa de nuestro pecado, ¿cierto? Cómo eh, fue expuesto a la vergüenza pública, al oprobio, cómo su pueblo eh, fue el que lo condenó, el que lo entregó a los romanos para ser crucificado. Ahí en Juan no lo tengo aquí, pero dice
A los suyos vino, el capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos cómo fue rechazado, cómo fue despreciado, como dice en Isaías, como dice el hermanito hoy, si alguno quiere predicar el evangelio, vaya a Isaías 53 y ahí tiene de dónde predicar. Entonces ya en el versículo 14 vemos el que iba a entregar a Jesús. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Como este hombre, Judas, que, que había sido escogido por el Señor, ¿cierto? Que anduvo con él, cómo entrega al Señor Jesucristo, cómo busca la oportunidad para entregar. Podríamos decir que muchas personas, y lo hemos dicho muchas veces, y el hermano Olmey lo ha predicado acá, muchas personas pueden que estén acá y que se crean cristianos, pero la verdad Dios conoce el corazón y Él sabe si son o no son de Cristo. Muchas personas pueden andar con la Biblia debajo del brazo, como también decía el hermano, pero puede que no sea sino apariencia, no más. Entonces, la palabra de Dios es clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, o no todo el que habla de Dios es hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador son los que pueden decir, yo soy hijo de Dios. Ahorita profundizamos un poquito más sobre Judas. Entonces, ya en el capítulo 26, versículo 20 al 25, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eh, Esto ya está escrito que el Señor Jesucristo iba a ser entregado. Pero en el versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Este hombre tal vez se sintió culpable, tal vez ya sabía que Jesús sabía que él era. Los otros le dijeron, ¿soy yo, Señor? Pero este hombre dejó para lo último, para preguntar, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Tú lo has dicho. No necesito decir nada más. Tú lo has dicho. Es como le dice aquí el Señor Jesucristo a Judas. Bueno, ya sabiendo Jesús lo que le iba a acontecer y entristecido en gran manera, se va a Getsemaní a orar, a hablar con el Padre. Y podemos verlo ahí en el versículo 38, 39, donde dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ya en el versículo
42 al 44, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vemos al Señor Jesucristo completamente triste por lo que le iba a suceder. ¿A quién de nosotros no le va a dar tristeza que el pueblo suyo, a los que vino a salvar, le hagan esto? ¿A quién de ustedes no le duele que a una persona que ustedes han ayudado, que le han servido, les pague de una manera tal como le estaban pagando al Señor Jesucristo en este momento? Y ahí en el versículo 45 y 46 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Parece que era el tiempo exacto, porque en los versículos que siguen nos vamos a dar cuenta, pero parece que era el tiempo exacto que tenía Jesús para ir allí a Getsemaní, orarle a su Padre, pedirle de una manera muy respetuosa, si es tu voluntad. Si es tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. Muchas veces nosotros vamos al Señor y queremos exigirle a Dios. Bueno, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto hace que te estoy pidiendo y no me contestas? ¿Cuánto hace y no me respondes? Pero el Señor Jesucristo fue allí. Dice que eran su sudor como gotas de sangre que caían al suelo, al piso. ¿Cómo sería el dolor que estaba sintiendo el Señor? Que sudaba gotas de sangre, sabiendo lo que le iba a acontecer. Y no era tanto por los latigazos, no era tanto por el vituperio, no era tanto por los escupitazos, por todo lo que le hicieron, sino porque iba a ser abandonado por su padre. Él ya sabía el castigo que le esperaba por causa de nosotros, por causa de nosotros. Lo que iba a tener que sufrir y lo que iba a tener que padecer. Entonces ya en el versículo 47 al 50 dice, mientras todavía hablaba, mientras todavía conversaba con los discípulos, con los tres que estaban ahí, dice, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Al que yo besare, ese es, prenderle. Increíble que bueno, el Señor en el otro evangelio dice, con un beso entregas a tu Señor. Pero es increíble cómo podríamos decirle a este hombre, la ironía de este hombre de ir a darle un beso a Jesús para identificarlo. Es increíble que este hombre haya hecho eso. Y enseguida se acercó a Jesús, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Eh, la pregunta que le hace Jesús aquí a Judas es, amigo, ¿a qué vienes? La pregunta que podríamos hacernos en esta noche, que yo les podría hacer a ustedes, es la misma que Jesús le hizo a Judas. ¿A qué vienes? ¿Por qué estás aquí en esta noche? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu anhelo? Qué bueno que
que usted pueda decir, conocer a Jesús. Conocer a aquel que murió en la cruz del Calvario por causa de mi pecado. Aquel que perdonó al apóstol Pablo. Aquel que perdonó a Pedro. Aquel que perdonó a Juan, a Jacobo. Aquel que perdonó a Tomás. Aquel que perdonó a Judas Tadeo, a Bartolomé. Aquel que perdonó a Jaime, a Olmedo, a Javier, a Francisco, a Nairobi. Qué bueno que ese sea el anhelo de nosotros, ir a escuchar el evangelio, de conocer a Jesús. Y ese debe ser el anhelo también de nosotros los cristianos, conocer más y más a Jesús, saber más de Él. Y eso lo logramos cuando nos congregamos, cuando leemos las Escrituras, cuando hablamos cuando predicamos su santo y bendito evangelio. ¿Ha pensado usted cuál fue el principal motivo que tuvo Jesús al venir aquí a la tierra a morir por usted? Fue salvarnos de la condenación eterna, salvarnos de ir al infierno y mostrarnos ese camino mejor, como dice el himno, ese camino que lleva al cielo que se llama Jesús. Dice la palabra de Dios que el que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Jesús está a punto de entregar su vida para salvarlo de la condenación eterna. Y la actitud de cada uno de nosotros de ir a Jesús es con el anhelo de pedirle perdón por nuestro pecado y recibirlo como nuestro Salvador. Pero lo que les decía ahora de Judas, hay algo que nos puede parecer a nosotros increíble, y es la actitud de Judas. 3 años larguitos andando con Jesús. Jesús lo escoge para que sea su discípulo. Tuvo el privilegio de ver a Jesús hacer milagros. Tuvo el privilegio de ver a Jesús caminar sobre el mar. Tuvo el privilegio de ver a Jesús sanar enfermos, convertir el agua en vino. Tuvo el privilegio de ver a Jesús alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y después a 4,000 con 7 panes y algunos pececillos. Pero increíble que este hombre no haya creído en él. Increíble. Este hombre no haya creído en él. Era el tesorero y dice la palabra de Dios que sustraía de la bolsa. Se enojó cuando esta mujer derramó en Jesús ese perfume de alabastro. ¿Por qué hizo eso en vez de haber cogido la plata y haberla repartido a los pobres? De este Judas se habla muy poquito, pero lo que se habla de Judas es para contar lo que hizo. Este Judas se fue donde los sacerdotes y les dijo, ¿qué me van a dar? Y yo se los entregaré. Yo no sé, las 30 monedas de plata, yo no sé cuánto dinero sería hoy. Tengo que averiguarlo. Yo no sé cuánto dinero sería hoy. Pero dice que el arrepentido devolvió el dinero. Arrepentido. Pero dice en Juan 6, del 66 al 71, dice,
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A mí me llama mucho la atención en Juan capítulo 2, versículo 23, que dice la palabra de Dios que muchos creían en él, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y yo no sé si aquí estaba también Judas en ese momento, después de haber convertido el agua en vino, después de haber echado a los cambistas del templo. Y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y, y podemos engañar al hermano, y los hermanos pueden vernos a nosotros muy espirituales, pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué dirá Dios de usted, de mí? ¿Qué estará diciendo Dios de nosotros? El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67, hermano. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que le dice el Señor a Pedro. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El Señor Jesucristo no se equivocó al escoger a Judas. Él sabía que Judas lo iba a vender, él sabía que Judas lo iba a entregar. Y aún así le dio potestad de ir a predicar el evangelio. Le dio potestad de ir a echar demonios, de hacer milagros. Dice que mandó a los 12 a predicar, de dos en dos. Muy posiblemente Judas hizo todo eso, o el que andaba con él. La escritura no nos lo describe. Yo considero eso por lo que está escrito. Pero este hombre lo vendió y vemos mucha gente que hace milagros y que le van a decir al Señor Jesucristo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, pero yo les diré apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y ahí tenemos a Judas, ahí tenemos a Judas. El capítulo 17 hablaba de Judas Iscariote, perdón hermano, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y ahí en San Juan capítulo 17, versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, en la oración que hizo al Padre, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hermano Giovanni nos hablaba el viernes de todas las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Todas las profecías que se... Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Lo vendió por 30 monedas de plata. Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2 dice, viéndola, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eh, Miremos que la actitud de Judas, después de haber vendido al Señor, fue ir donde los sacerdotes arrepentidos. He pecado entregando sangre inocente.
¿Pero qué le dijeron los sacerdotes? Allá tú, a nosotros no nos importa, eso es problema suyo, papito, eso no nos corresponde a nosotros, perdonar. Y es verdad, yo recuerdo cuando yo era ni católico, porque uno dice que es católico, pero no es profesante. Pero sí, después de que hice la primera comunión, yo iba a confesarme con el cura. Le decía que era que yo había dicho una mentira, que yo había desobedecido, para que me dieran la hostia, para comer la hostia. Y bueno, me ponían a prender velitas ahí, pero como yo no tenía plata, cogía una velita y la prendía de la otra y la colocaba aquí, ahí en la iglesia de San Martín de Porres, que ahí en el barrio La Quinta. Pero sin creer, de verdad, sin creer, sin convicción, sin convicción. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos y le pedimos perdón al que no le teníamos que pedir perdón. Ahí en Marcos capítulo 2, versículo 6 y 7, dice la palabra de Dios. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿A quién va usted cuando ha pecado? ¿A quién va usted a pedirle perdón? Bueno, yo les confieso, yo he tenido que ir donde muchos hermanos a pedirles perdón porque los he ofendido. Pero primero voy a Dios y después de que le pido perdón al hermano, le digo, gracias Dios porque ya le pedí perdón a mi hermano y mi hermano me perdonó. Yo he tenido que pedir muchas veces perdón porque he ofendido a mi hermano. Y la palabra de Dios dice, ve y arréglate con tu hermano. Pero todo pecado que el hombre comete es contra Dios. Contra Dios. Todo pecado que el hombre cometa es contra Dios. Contra él es que estamos pecando. Ofendo a mi hermano, estoy pecando contra Dios. Digo groserías, hablo mal del otro, estoy pecando contra Dios. Todo pecado que el hombre comete es contra Dios. ¿Y a quién vamos a pedirle perdón? Pues al único que nos puede perdonar, a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tenían claro que solamente Dios podía perdonar pecados, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero arrepentirme de verdad y de corazón, debo ir a Jesús. Señor, perdóname porque soy un pecador. Eso es lo que tenemos que hacer y ese es el consejo, ir a Jesús. Mateo capítulo 27, del 15 al 17. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mateo 27, 21 y 22. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿A quién hubiéramos pedido nosotros si estuviéramos allá? ¿A quién? Yo no sé, pero yo considero que a Barrabás también. Porque eso es lo que hay en el corazón del hombre. Odio, resentimientos, rencores, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Eso es lo que hay en el corazón del hombre sin Jesús. Sin Jesús. Muy posiblemente hemos gritado lo mismo. ¿Cuántas veces se le predicó el evangelio a usted para que se arrepintiera? ¿O cuántas veces usted ha escuchado el evangelio y aún no se ha arrepentido? Aún sigue viviendo su vida. Hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Muy posiblemente hemos dicho, suéltanos a Barrabás. Entonces, viene la pregunta más maravillosa y fue el título que le puse a esta predicación. Versículo 22. Pilato les dijo, pues, ¿qué pues
haré de Jesús llamado el Cristo? Mire, ¿qué hizo Judas con Jesús? Lo vendió. ¿Qué hicieron los gobernadores, los ancianos y el pueblo? Terminando el versículo dice, sea crucificado. Lo entregaron, pidieron que fuese crucificado. Antecito y en el mismo capítulo, el capítulo 26, Pedro lo negó. Aquí no está en este evangelio, está en Tomás, hasta no ver, hasta que no metan mi dedo en su mano y mi brazo en su costado, no creeré. Pero hubo algo maravilloso en estos discípulos que creyeron en Jesús, no en Judas, que cuando el Espíritu Santo vino a ellos fueron diferentes. Mire, nosotros podemos en este momentico decir, no, yo no pediría a Jesús. Pero sin el Espíritu Santo, usted puede hacer cualquier cosa. Pero gracias a Dios tenemos la guía del Espíritu Santo aquellos que hemos creído. Y hoy, usted en esta noche, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted hoy puede tener el Espíritu Santo. Cuando vaya a Jesús, le pida perdón y lo acepte como su único y suficiente Salvador. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hizo, perdón, Pilatos? Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La esposa le dijo, no tengas que ver nada con ese justo, le mandó a decir a Pilato, porque he tenido pesadillas. No tenga nada que ver con él. Pero ¿qué hizo Pilato? Lo entregó, antes de entregarlo le azotó para que fuese crucificado. Para terminar, Mateo 27, 38 al 46. Vamos a cortar un poquito. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ambos, Mateo los coloca como que injuriaban a Jesús, los dos ladrones. Pero ahí en Lucas, capítulo 23 y versículo 34, encontramos algo maravilloso. Lucas capítulo 23, versículo 34, hermano. Bueno, Jesús les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas fueron las palabras más maravillosas que pudo pronunciar Jesús antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque por medio de estas palabras, un ladrón de los que estaba crucificado con él se arrepintió. Versículo 40, versículo 39 al 43, hermano. Bueno, respondiendo el otro, porque el otro lo injurió diciéndolo, si eres verdad el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? A la verdad, ningún mal ha hecho, pero nosotros estamos pagando lo que hicieron nuestros actos. Y mira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué va a hacer usted con Jesús llamado el Cristo? ¿Lo va a rechazar? ¿Va a pedir que le den a Barrabás? ¿Lo va a negar? ¿Lo va a vender? ¿Va a tener la actitud de este ladrón allí que dijo, si eres verdad el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos porque no creía? ¿O el otro que viendo a Jesús allí
cómo le golpearon, como dice en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y más adelante dice, y no abrió su boca. Y ver que este hombre solamente abrió la boca para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este hombre, ver la actitud de Jesús y eso servirle para él, decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y antes de morir le predicó el evangelio al otro. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué va a hacer usted con Jesús en esta noche? Si usted no lo tiene en su corazón, ¿qué va a hacer con él? Consejo, recíbalo, acéptelo como Señor y Salvador. Pídale perdón. No se vaya de aquí sin arrepentirse, porque no sabemos qué será más tardecito. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre, porque nuevamente nos permites abrir las escrituras y hablar de lo más precioso tuyo, Señor. Tu Hijo amado, aquel que derramó su preciosa sangre para salvarnos de la condenación eterna. Aquel que murió con los brazos abiertos, esperando que vamos a Él arrepentidos y lo recibamos como el único y suficiente Salvador. Padre, como dijo esas palabras maravillosas Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos porque un día estábamos haciendo lo que no sabíamos, Señor. Como dijo el apóstol Pedro, por ignorancia lo hicieron. Como dijo el apóstol Pablo, por ignorancia lo hice. Padre, por ignorancia hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra. Pero Padre, sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios maravilloso, que quiere perdonar al hombre, porque no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, bendito Dios, porque hemos podido hablar de ti, de tu santa y bendita palabra. Y oro, Dios de los cielos, para que hoy haya salvación, para que las personas que están aquí no tienen a Cristo y tengan ese deseo, ese anhelo de ir a Jesús y arrepentirse. Por aquellas personas que lo están mirando por Zoom también, para que si hay personas que no conocen a Jesucristo, que hoy sea el día de arrepentirse. Y por aquellos que lo van a ver por este canal de YouTube también, Padre Santo, para que tomen la decisión de arrepentirse. Oramos, Padre, dándote la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. El martes nuevamente.